Tan solo en el año 2024, el año prácticamente de mayor rescate, Petróleos Mexicanos perdió 38.500 millones de dólares. Para el público más joven pudimos haber comprado Twitter a precio de mercado. Pudimos haber con esos 38.500 pudimos haber comprado United y Ford Motor Company. Caray, a precio de mercado. ¿Cómo se nos fueron? El año pasado, 2024, fue el año de la mayor recaudación récord, más de 400,000 millones de pesos de recaudación por impuestos a la gasolina y al diésel. Estamos viendo una red de corrupción que involucra a funcionarios civiles, militares. Obviamente estamos viendo toda una red de distribución también de pipas, de algunas gasolineras que comercializan este hidrocarburo ilícito, de contrabando, que obviamente nos pone en una situación de vulnerabilidad total. Estamos encontrando, incluso ya en el primer año de la doctora Claudia Sheinbaum, que la opacidad es la política de gobierno. Mientras menos haya fiscalización, obviamente menos reclamo va a haber. No es de que no estén haciendo las cosas, sino que pretenden que la sociedad no se entere. El presupuesto que le vamos a dar a Pemex es mayor que el de la Secretaría de Educación Pública. En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. Gonzalo, con el gusto de tenerte aquí otra vez en blanco y negro, lo cual ya de entrada pues me da gusto tenerte, quiere decir que aquí estamos. Exacto. Y que hemos avanzado y además con mucho gusto de poder conversar contigo. Al contrario, Enrique, siempre un gusto platicar contigo. Un tema que sin duda es muy relevante, muy preocupante, muy vergonzoso, pero bueno, hay que entenderlo primero, es el famoso tema del huachicol fiscal. En días recientes, en estas fechas que estamos grabando este programa, pues vemos también ya una noticia muy penosa, pero pues ya es el involucramiento de altos mandos de la Marina en el tema de huachicol. Ahorita hablamos un poco más, muertes y suicidios sospechosos, o sea, esto como ya de película, ¿no? Sí. De película, pero primero un poco lo técnico. ¿Qué es el huachicol fiscal? Primero hablemos incluso de qué es el huachicol, porque incluso vale la pena tener y aclarar los términos, Enrique. La primera, el huachicol, en los primeros documentos de 1950, Pemex lo describe como el adulteramiento del combustible. Okay. En el contexto de que en 1950 típicamente el pipero, el que lleva el combustible, le sacaba una parte de combustible, típicamente diésel marino en la parte de Veracruz, se lo daba muchas veces al pueblo para la fiesta patronal, pero pues, obviamente tenía que entregarlos, por decir una cifra, la misma cantidad. La misma cantidad a las gasolineras. Okay. ¿Qué es lo que hacía? Empezaba a meterle agua, le metía benceno, le metía otro tipo de cosas para poder llegar a la cifra que originalmente había contratado el gasolinero. Okay. Si dijéramos 10,000 litros, pues le sacaba 1,000 litros que lo repartía al pueblo, quedaba muy bien. Algunas carreras políticas nacieron de esa forma y eventualmente le tiene que entregar pues estos 10,000 litros. Si le sacó 1,000, nada más tiene 9, tiene que compensarlo con algo más. Okay. Ese adulteramiento es el huachicol. Después tenemos... ¿Y qué significa? ¿Sabes qué significa la palabra? Adulteramiento. Eso es simplemente mezclarlo para sacarle un poquito más. Después tenemos lo que fue muy común en la parte final de Enrique Peña Nieto, que es este robo de combustible. Lo hemos visto cuando de pronto estos grandes picaderos a los ductos, a veces incluso el robo de las pipas o de los tractocamiones, y pues simplemente robo es robo. Quizás es el más fácil de entender. Y antes de ese, porque vimos escenas trágicas en Hidalgo, ¿no? Tlahuelilpan. Donde la gente pues resultó muerta. Una tragedia. Se quemaron, una tragedia. Y ahí la gente lo está haciendo, pues en parte pienso, obviamente lo primero quizá necesidad, y luego también un poquito de diversión, de relajo, y acaba en tragedia. Absolutamente. ¿Esa parte es más individual o ya era un tema un poco de crimen organizado? No, eso es muy buena con esa pregunta. Originalmente cuando arranca ya una forma, digamos que de llamar la atención, es a finales del sexenio de Felipe Calderón, está hablando 2010 a 2012. Ahí es donde sí efectivamente algunas bandas, sobre todo la parte más hacia parte de Puebla, Veracruz, el famoso Triángulo Rojo, los remanentes de entonces de los Zetas, después Cártel del Golfo, Cártel del Noroeste, empiezan a hacer este picado de ductos y encuentran en el robo de combustible pues una actividad bastante lucrativa para ellos, que en algún momento llega a rivalizar incluso con la venta de narcóticos. Okay. Habiendo dicho eso,
se empieza a volver una actividad cada día más sofisticada hasta que de pronto ya tienen la ingeniería para no derramar una sola gota. Ellos ya llegaban al punto de poder saber, y sí, en algunos momentos con complicidad de otras autoridades, a veces incluso hasta también de Pemex, de saber en qué momento está pasando por el poliducto la gasolina, el diésel, y no llevarse combustóleo o turbocina que no tendrían cómo colocarla. Habiendo dicho eso... O sea que hay también, digamos, 2 segundos, ahí también se sospecha o se piensa que sería imposible sin un cierto nivel de complicidad de funcionarios, de operadores de Pemex que saben, ¿no?, qué están mandando por los ductos, cómo está la presión de esos ductos, porque digo, es un tema peligroso. Totalmente. Pero pues si les hablas y te dicen y son expertos y gente que finalmente supongo que se sofistica, no creo que sea una cosa muy sencilla simplemente taladrar un ducto de un tema, algo que es que es flamable. Es correcto. Y eso eventualmente, como muy bien lo mencionas, y hay que entender incluso dónde viene el despegue sobre todo el robo de combustible. Tiene mucho que ver con la decisión que toma el presidente Vicente Fox. O sea, nos seguimos yendo para atrás. Cuando anuncia, y entendido de que su intención era noble, que era tratar de poner en un atlas de riesgo de la infraestructura, que de pronto donde está pasando un ducto de alta presión, por ejemplo de gas natural o de gas LP, pues que no se construya ahí porque si no puede haber una afectación y muchos accidentes como hemos visto en la historia. La idea era justamente proteger a la población, pero en el momento que muestran en el atlas de riesgos dónde están los ductos, la infraestructura de Pemex, pues simplemente los malosos ahora sabían a dónde tenían que ir. Y por las leyes mexicanas podían construir arriba de ello un terreno, simplemente bardearlo y podían tener acceso sin que hubiera una autoridad que pudiera entrar a ese lugar, a ese predio y poder hacerlo. Por eso la actividad fue creciendo hasta volverse un problema ya inmanejable a finales de Enrique Peña Nieto. Fíjate, nunca lo había pensado que, pues como conozco por dónde pasa el ducto, voy comprando terrenos y me dedico a ordeñar con toda la privacidad del mundo. Exactamente, y por eso se volvió un problema inmanejable. Después ya tenemos que llegar a lo que ocurre en 2019. 2019, la primera de las primeras acciones del presidente López Obrador es un tema bastante decisivo. Decide dar un golpe frontal a la lucha contra el robo de combustible y lo primero que hace es cerrar los ductos y cierra la refinería de Salamanca, la cual ya estaba en algún momento sitiada por el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, junto también con Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el resultado de esto? Por la secrecía del operativo no se le informa a nadie más, ni siquiera a trabajadores de Pemex ni a las terminales. Estamos hablando de los últimos días de diciembre de 2018. ¿Qué ocurre? Es la temporada de más alta demanda, es cuando la gente sale con la familia, está haciendo la visita de las 7 casas para ver amigos y familiares. Es cuando la demanda de gasolina es aumenta, más alta. Es correcto. Obviamente al cerrar las ductos y cerrar la refinería, se viene un desabasto. Un desabasto que empieza a ser como unas fichas de dominó. Cae Michoacán, cae Jalisco, cae Nayarit, cae justamente Estado de México, Querétaro, Aguascalientes. Prácticamente estamos hablando de 7 estados de la República que afecta a más de 17 millones de ciudadanos. ¿Qué ocurre? El presidente... ¿Y ahí fue este tema o tratando yo de recordar? También entiendo que había algunos barcos que estaban llegando también con gasolina y todo, y claro, al final del día, o sea, sí fue esta intención de vamos a afrontar el huichicol, que fue el discurso oficial, o también empezar a hacer una manera diferente de operar y el argumento fue es que estábamos combatiendo al huachicol, o un poco de las dos. Es un poco de ambas, pero en términos cronológicos, primero se hace este operativo contra el huachicol, se cierra justamente los ductos y la razón era muy obvia y en cierta forma bastante simplista. Si no pongo nada en el ducto, no tienes nada que robarme. Claro, ni nadie que consumir. Ni nadie que consuma. ¿Qué ocurre? De pronto cuando nos dice verdades a medias el presidente López Obrador, es que gasolina sí hay en el país. Sí. El gran problema es que teníamos en algún momento 17 buques esperando a descargar en Tuxpan, pero no tenemos una sola gota de combustible en Guadalajara o en Morelia. Obviamente si la gasolina no está donde tiene que estar, no estamos en un desabasto. Es como el tema ahora también tan ridículo, ¿no? De las medicinas. No, sí hay, simplemente no están en tu farmacia. Ahí ese lenguaje a mí me parece tan tontón. Exacto, esas medias verdades. Pues medias mentiras. No, absolutas mentiras. O mentiras completas. Exacto. Habiendo dicho eso, ocurre ya hacia los finales del 2022, ya en el año del rebote,
ocurre un fenómeno muy interesante que es justamente este contrabando que se conoce como el huachicol fiscal. Y hablemos un poco más de eso. O sea que pasamos del tema de picar los ductos, de poner casas encima para poder sacar el tema, de eso que ocurría, ahora algo más sofisticado. A una escala considerablemente mayor. Okay. Y ahorita vamos a hablar de algunas cifras. Por ejemplo, ya se empieza a hacer la introducción de barcos y de trenes, principalmente, en este caso de combustibles, principalmente de diésel, que llegan con otra fracción arancelaria. Y eso es importante. Si de pronto lo ponemos como si fueran lubricantes, los lubricantes, al ser un insumo industrial, tienen una tasa fiscal del 0%, no paga. Obviamente, por cada litro de gasolina o de diésel que se importa. En cambio, si fuera gasolina, si tú importas gasolina, como seguramente importamos muchísima gasolina, la gasolina, ¿qué arancel paga la gasolina? ¿Qué arancel debiera pagar la que entra a México? Aproximadamente 6.45 pesos por cada litro. Por litro. Por litro. ¿Ese es IEPS o ese es qué? Ese es el IEPS, exactamente. Ese es el IEPS. Y después también se tiene que pagar el IVA. El IVA, exactamente. Okay. En el caso, por ejemplo, del diésel, estamos hablando de más de 7 pesos por litro más IVA. Okay. Obviamente, cuando tú haces esta introducción que te estás ahorrando, pues prácticamente cerca de 9 pesos por cada litro. Por litro. Por litro. Por litro. Y aquí ahora sí hablemos de las cantidades. Por ejemplo, cuando tú te robes una pipa, estamos hablando de una pipa de 20,000 litros. Cuando tú ya estás hablando, por ejemplo, de un tren, como ocurrió en Ramos Arizpe, estamos hablando de 15 millones de litros. No. Si hablamos, por ejemplo, 20,000 a 15 millones. 15 millones. Por 7, 9 o 10. ¿no? Exacto. Y cuando de pronto nos damos cuenta de lo que ocurre en los puertos en Guaymas, en Altamira, que es donde tenemos más información, nos damos cuenta que este buque, el Challenger Procyon, viene con, o al menos sale desde Houston, con más de 55 millones de litros. Llega a México y es incautado con solamente 10. Los apoderados legales del barco argumentan que cuando ellos inició el operativo, cuando se hizo el aseguramiento, había 15 millones de litros. A ver, ¿salió de 50? 55. Salió con 55. Aparecen con 10. Aparece con 10 oficialmente. Y el apoderado, el que defiende al barco, dice... Yo tenía 15. Tenía 15, o sea, no cuadra ninguna cifra. Las cifras obviamente no. Y esto entonces aquí, y es muy importante entender las dimensiones, Enrique, porque entonces estamos hablando de que es demasiado grande para que no despierte sospechas. No es una cosa que se pasó por debajo del agua y que nadie se dio cuenta, es muy grande. ¿Qué ocurre? Lo que estamos viendo al día de hoy. Hoy estamos viendo una red de corrupción que involucra a funcionarios civiles, militares. Obviamente estamos viendo toda una red de distribución también de pipas, de algunas gasolineras que comercializan este hidrocarburo ilícito, de contrabando, que obviamente nos pone en una situación de vulnerabilidad total. Bueno, a ver, una pregunta para ir por partes, en esta última parte que creo que es muy delicada. Tú sabes, si haces un cálculo y dices, bueno, finalmente yo voy a estar importando gasolinas o diésel, las voy a importar mintiendo, diciendo que estoy importando otras cosas. De esa manera, pues en lugar de pagar 6, 7 pesos, pago 0. Es una fortuna, ¿no? Lo que sea, ahorita hablamos de las cifras. Y como bien señalas, es algo que tiene que pasar, tiene que involucrar a muchas personas. Sí. Y bueno, pues si son 7, 8, 10 pesos por litro, pues alcanza para aceitar a muchas personas. Déjame empezar, ahora sí como dirían, por el principio. Déjame empezar por de dónde traemos esas gasolinas. O sea, ¿quién está vendiendo esas gasolinas que al final del día pasan y pasan y pasan por aduanas? Y quien las vende sabe, porque esto es un tema que llevamos en México leyendo los periódicos años, sabe que esto está pasando. Entonces, ¿quién es el que está vendiendo las gasolinas? Porque no me vayan a decir que ese cuate no sabe lo que está pasando. Como el que vende armas y que no sabe que una parte de esas armas van a dar al crimen organizado. O sea, entiendo que, no, pero la pregunta, pero puede ser que ese también sabe qué pasa con su gasolina. ¿Quién está vendiendo la gasolina? Aquí principalmente son los roles de los comercializadores. Por ejemplo, tomemos un ejemplo muy tangible que es lo que está pasando en el puerto de Guaymas.
Ahí lo que dice es, a ver, yo tengo un permiso de importación por X cantidad de litros al año y yo lo que necesito es alguien que me consiga ese combustible en Estados Unidos, que vaya y negocie con un barco que lo pueda rentar o que vaya y contrate un tren para que me lo traiga y necesito que me lo coloque en Monterrey, en Altamira, en Guaymas o en algún otro punto de la República, en Ensenada. Y yo simplemente le voy a pagar una tarifa sobre lo que está haciendo. El gran problema es de que en este modelo del comercializador, muchas veces ellos no saben quién se lo compró, se lo pudo haber comprado alguna refinería en los Estados Unidos directamente, pudo haberlo comprado en el mercado spot, pudo haberlo comprado a las grandes casas de comercio que también tienen barcos en todos lados del mundo y simplemente lo compran y lo traen hacia territorio nacional. Es una red extremadamente mucho más sofisticada, aquí lo acabo de simplificar quizá al extremo, pero muchas veces esa parte no es tan sencillo. Y hay que entender incluso que la corrupción que ocurre en México también ocurre en otras partes del mundo. Todos los que algún día hemos entrado a algún puerto o algún recinto portuario, sabemos que es físicamente imposible revisar todos los contenedores y todo lo que está pasando. Sería inviable. No se puede. Se paralizaría un puerto. La economía mundial probablemente. Sí. Es demasiado grande. Lo que haces es cosas aleatorias. En el caso muy particular de estos buques y de estos trenes que llegaron de contrabando, es tan grande que no hay forma que se hayan pasado nada más revisar uno. Pero otra vez, nomás para atrás tantito, y quizá estoy mal, pero como que me imagino que si yo me dedicara a este tema del crimen organizado, pues acabo teniendo mis proveedores favoritos. O sea, no es como, ay, un día le compré uno, otro. No. Igual ya a la mejor ya me entendí con uno un poco más. Digo, estoy pensando que pudiera ser así. ¿No? ¿También hay alguien desde allá, también en Estados Unidos, entrándole a este tema? Absolutamente. Debe haber, ¿no? Y fíjate, esa es una investigación que salió en el mes de marzo de este año, donde nos dimos cuenta que a México también le robaban petróleo. Ese petróleo iba a Estados Unidos y lo hacían pasar como un lubricante ya de desecho. No pagaba impuestos, lo tomaba una familia de Utah, lo metía a Estados Unidos, ese petróleo robado a petróleos mexicanos iban y lo comercializaban, o en ese caso lo refinaban en refinerías privadas en el estado de Oklahoma. Okay. Después lo traían de vuelta a México, utilizando precisamente este tema de una doble defraudación, si lo queremos llamar así. La salida y la entrada. Así bueno, primero un robo en ¿Robo? México. Defraudación para entrar a Estados Unidos. Para entrar, porque lo pones también como si fuera basura, sí. Y tú no pagas arancel, lo refinas allá, sí. Y te lo vuelves a traer. Sí. Ok, entonces ahí hay una respuesta que me estás dando a mi pregunta de sí, también hay de ellos. Ahí sí, metidos. No, absolutamente. Okay. Y es un tema incluso que lo hemos visto. El gran problema es que, a ver, ese crudo es robado mexicano, pero pudo haber sido un crudo con sanciones de Venezuela, sí. De Irán o de Rusia. Estoy de acuerdo. Es un problema también de seguridad nacional para los Estados Unidos y valdría la pena también hacerles preguntas a ellos, sí. De qué hacen al respecto. Correcto. Entonces, estoy de acuerdo. Y las organizaciones criminales, al final del día, son cada vez más internacionales. Sí. Entonces, aquí vamos a hablar ahorita pues de la parte nuestra, ¿no? De la parte mexicana, pero no perder esa visión de que pues tenemos un dictador narcotraficante, sí. Y corrupto en Venezuela, ¿no? Y tenemos personajes así. Bueno, a ver, entran las aduanas. Entran por los ferrocarriles, que también pasan por aduanas. Así es. Dos preguntas. ¿Quién cubre las aduanas hoy en día para ferrocarriles? ¿Y quién cubre las aduanas para carreteras? ¿Y quién cubre las aduanas para puertos? Puertos es la Marina Armada de México. Estamos viendo Guardia Nacional y Ejército en garitas, todo lo que es la frontera chica, la parte de Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, toda esa parte la manejan ambas. La parte ya a partir de Ciudad Juárez hasta Tijuana es Ejército. Obviamente también hablar de los papeles de la Guardia Nacional en las carreteras, donde ven en prácticamente todas las carreteras del país algunos localitos chiquitos. ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman? ¿Las covachas? Sí. Las famosas covachas. A ver, yo no te venía de la carretera de Querétaro, fui a Querétaro y regresé a la Ciudad de México. Y venía, pues, no sé, particularmente atento y de repente... Las covachas estas, qué cosa tan maravillosa, se ve que ha de ser un servicio extraordinario porque están llenas. Sí. Yo entiendo que originalmente es donde muchas veces los camioneros, los transportistas, los choferes descansan, comen, ¿no? Y ahí descansan, pero las gasolineras vacías, sí. Las covachas estas llenas, no se ve. Ahí es donde y las carreteras vacías de seguridad nacional. Así como veías en el pasado, veías con sus defectos y sus debilidades la Policía Federal de Caminos,
No ves un solo policía, no ves patrullas, no ves nada. Y llenas las covachas. Sí. No, y eso es algo que lo puede ver cualquier persona que salga a cualquier carretera de la República Mexicana. Desde Chiapas hasta Tijuana van a encontrar fenómenos similares. Aquí hay que entender de que esto, de nuevo, es una parte que está generalizada. Y hay que entender incluso de que en el mundo del absurdo, yo lo llamaría así, Enrique, en algunas ocasiones incluso la presidenta en su sección de la mañanera, donde habla del quién es quién en el precio de las gasolinas, han terminado alabando a gasolineras que tienen este tipo de combustibles de contrabando o algunas veces adulterado. Y porque pueden dar estos precios más bajos. Exacto. Hay que destacar esa gran labor, ¿no? Usted puede bajar los precios, ¿verdad? Porque como se la roba, pero usted está haciendo un servicio, entre otras cosas, a la inflación muy probablemente. Hay un tema incluso, porque esto es incluso un tema también económico. ¿Por qué te hablé específicamente de que esto creció en 2022 y 2023 a estos niveles? Principalmente porque vimos que en el año 21, perdón, me acabo de equivocar, en el año 21 es donde está muy fuerte y en el año 22 disminuye y prácticamente se acaba el contrabando. ¿Por qué se acabó el contrabando? Porque en México, para la estabilidad de los precios, empezamos a subsidiar el precio de los combustibles. Entonces no tiene ninguna ventaja traerlo de contrabando si lo puedes traer legal y que te subsidien. Obviamente cuando se acaba el subsidio en el año 2023, finales del 2023, empieza y se reanuda este contrabando en la escala que lo hemos visto. Que también, y ahorita regreso al otro tema, también eso habla un poco de las leyes de la economía. Absolutamente. Tú puedes comprar un litro de gasolina en Texas a 13 pesos, en México, o sea, nomás pasando la frontera lo vas a vender a 24, 25, 26, pues ¿qué crees que va a pasar? Exacto. ¿Qué crees que va a pasar? Algo que hemos visto cuando a lo largo en teoría del la gasolina en México nos dijeron que iba a estar a 10 pesos. Vamos a pensar que no a 10, pero a los 13 de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, fíjate qué absurdo. Aquí hay un diferencial, que la gran mayoría del diferencial son los impuestos. Sí. Que es justamente lo que están evadiendo con el huachicol. Sí, ¿no? Y incluso si lo simplificamos todavía más, y vale la pena que la gente lo sepa. El año pasado, 2024, fue el año de la mayor recaudación récord, más de 400,000 millones de pesos de recaudación por impuestos a la gasolina y al diésel. En este año, que acaba de salir ahora el presupuesto, 400,000 millones de pesos. Por, aparte de IEPS. De IEPS. Ok. Esta vez para el año 2026 se está proyectando subirlo a más de 470,000 millones de pesos. Lo cual es muy interesante porque de cada litro que está consumiendo la gente de gasolina, está pagando poquito más de 10 pesos de solamente impuestos. Obviamente ahí está la razón por la cual el gobierno nunca jamás va a querer renunciar a esa recaudación. Impuestos que además no te iban a subir, pero pues sí te están subiendo. Efectivamente. 2 comentarios más del tema. A ver, yo creo que toda la corrupción es mala, toda es mala, ¿no? Y lamentablemente hemos sido pues testigos, ¿verdad?, de que hay gente corrupta en todos lados, hay gente corrupta en todos los partidos políticos, hay gente corrupta en todos los sectores de la economía. Caray, pero igual y quizá no es lo mismo de que haya corrupción en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, porque primero porque están armados, digo, de entrada, ¿no? O sea, tratar a un grupo que se te vaya amafiando, pero además está armado, pues no es lo mismo que ir a atacar a unos delincuentes que no lo están, bueno, salvo que sea el narcotráfico. Pero yo también recuerdo en el pasado de haber escuchado varias veces que el presidente López Obrador se expresaba con cierto desprecio de las Fuerzas Armadas y la Marina, y que si él pudiera prácticamente las quitaba. ¿No en el fondo lo logró? ¿No en el fondo lo que esto está haciendo es un enorme desprestigio de estas instituciones que siempre estuvieron, digamos, ranqueadas como las instituciones más respetadas? Yo no sé si en el fondo fue tan inocente la jugada o hay algo de perversión. Pero, ¿qué implica esto? ¿Qué implica? A ver, ayúdanos a entender qué nivel de mando es el que estamos viendo ahorita que está involucrado en estos temas del huachicol. ¿Qué nivel de mando? ¿Qué es un vicealmirante en la Marina? Es prácticamente un nivel de subsecretario. Eso es lo que es. Estamos hablando de que arriba de un vicealmirante está solamente el almirante secretario y el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No hay más. Estamos hablando de verdaderamente el más alto nivel. Y esto solamente... Ya no puedes decir, porque uno no puede decir que porque haya un policía de crucero corrupto, tú no puedes decir que la policía es corrupta. No. Pero si tú puedes detectar que los altos mandos o algunos altos mandos, muy altos mandos de una institución, pues no puedes decir que
pues que son unos poquitos. Y aquí tenemos que ser bien claros. Estamos ahorita nada más hablando del tema de combustibles de contrabando. Sí. Pero todo lo que viene, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Tuxpan, de Veracruz, que son puertos de muchísima actividad comercial, ¿qué otra cosa también está pasando de contrabando? Sí, claro. Esas son de las preguntas que tendremos que hacernos por un tema sobre todo de seguridad nacional. Ya no son gasolinas, ahí sabemos que son otras cosas. En un periodo que leía hoy en la mañana, también ya están investigando alguno de estos por el tema de fentanilo. Es correcto, ¿no? Es correcto. ¿Tú crees que esto pues pasó en el sexenio pasado así como desapercibido? Porque ahora nos enteramos. No, si yo fui a decirlo. No, yo sí fui a avisarles, hace 2 años incluso. Sí. ¿No? O sea, es como si tuvieras en tu empresa que alguien está robando. Está en tus facultades correrlo. Así es. Y lo que decidiste no es correrlo, sino más bien avisarle a tu vecino. ¿Suena lógico? No, para nada. Y estamos aquí hablando de un encubrimiento. Claro. Y aquí tenemos que hablar incluso de las responsabilidades que tendría que ofrecer o explicaciones que ofrecer la propia Fiscalía de la República. No es posible que si un secretario te está dando información de que algo está pasando en su corporación, la Fiscalía se quede sin poder armar un caso en 2 años y que de pronto cuando resulta conveniente, pues simplemente se actúa. Llama mucho la atención que se hable ahorita de la Marina, pero no de todo lo que está pasando con el Ejército. Un ejército al cual vimos en la construcción de muchas obras insignia de la administración pasada, la refinería de Dos Bocas, el tren de Maya, toda la parte del corredor transísmico. Administran ahora líneas aéreas. El propio AIFA. ¿No? Cuando nos damos cuenta que también están metidos y en la forma en que han ejercido todos estos recursos. Con toda la secrecía del mundo, bajo el argumento de la seguridad nacional. Exactamente. O sea, yo como mexicano, que pago mis impuestos, pago también los gastos y la nómina de la Marina y del Ejército, ¿no tengo derecho a que me informen? Es correcto. Y ese es quizá el punto, y creo que acabas de tocar el punto más clave de todos, Enrique. Porque estamos viendo un nivel de opacidad que jamás habíamos visto antes. Estamos encontrando, incluso ya en el primer año de la doctora Claudia Sheinbaum, que la opacidad es la política de gobierno. Mientras menos haya fiscalización, obviamente menos reclamo va a haber. No es de que no estén haciendo las cosas, sino que pretenden que la sociedad no se entere. Eso explicaría, por ejemplo, la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI. Hoy vemos, por ejemplo, con una corte o un nuevo poder judicial que no está en el mejor interés de los ciudadanos, poder exigirle cuentas a su población, a sus gobernantes. Obviamente entender de que en este sistema donde vamos a pretender que no existe y si no existe nadie pregunta, si nadie pregunta nadie se indigna. Es un terreno muy peligroso. O puede ocurrir todo lo contrario. Igual a la mera hora no hagas cosas buenas que parezcan malas. Igual al final del día no eres tan malo como parece, pero la percepción es de absoluta arbitrariedad, corrupción y excesos. Sí. Déjame hablar, por eso empecé por el huachicol, porque creo que es de las cosas más sensibles, pero no es la única más grave. Sí. Entonces, quería preguntarte, primero, creo que también con objetividad, platicarle a los que nos ven, los que nos escuchan, ¿qué ha sido Pemex para la historia de México? O sea, porque finalmente hoy es una historia, hoy tenemos una visión de la empresa, podría ser menos positiva hoy en día, tiene muchos problemas, pero también, ¿qué fue Pemex? ¿Qué fue? ¿Qué ha sido el petróleo, digamos, para México? Qué buena pregunta. Sin meternos a toda la historia sí, completa, no, que nos llevaría 2 o 3 programas. Sí. Hay que entender que Petróleos Mexicanos ha sido principalmente un elemento unificador y un pilar de la identidad mexicana en el periodo después del presidente Cárdenas. Lo vemos justamente uno de los grandes hitos, la expropiación petrolera, como este momento de gran unidad nacional, donde las crónicas... Las imágenes, ¿no? La imagen de las personas llevando en el Zócalo al presidente unas gallinas. Y otras llevando joyas atrás de ellas. No, o sea, que entonces todos los grupos sociales, el más... de gran cohesión y unidad nacional. Es buen punto, no lo había visto. O sea, un elemento unificador. Exactamente. Que de esos luego no hay muchos en un país. Es correcto, y eso es muy importante mencionarlo porque hablamos de que apenas la Revolución Mexicana llevaba menos de 20 años de haber acabado. Todavía hay demasiadas heridas abiertas, si lo queremos llamar de alguna manera, y esto se unifica como un país. Es un gran elemento. Cosas que mucha gente a veces no empieza a entender, pero que es parte de nuestra historia. En este primer momento, porque la expropiación se da en marzo del 38, pero Petróleos Mexicanos nace hasta junio del 38. Y aunque teníamos a gente haciendo cosas, todavía no teníamos el nivel de gerencia, de repuestos, de refacciones, para poder operar la maquinaria que habíamos expropiado.
¿qué es lo que hacemos? Aquí empieza un tema que va a ser muy importante para toda la historia de Pemex. La primera gran empresa que le da ayuda a petróleos mexicanos para aprender, crecer y consolidarse es la empresa francesa de Schlumberger. Es la empresa más grande de servicios petroleros y que ha acompañado a Pemex de manera simbiótica a lo largo Desde de entonces. casi 80 años Esta prácticamente. es una ya. empresa francesa que estaba en México o no estaba. No estaba en ese momento, pero ya estaba llegando, estaba justamente llegando. Es muy importante porque son ellos, a través de los franceses, que obtenemos las refacciones, los repuestos y sobre todo el conocimiento de acceso a capital que, como habíamos expropiado, Estados Unidos e Inglaterra nos tenían prácticamente en un boicot comercial y monetario. No teníamos dinero. Esto es muy importante porque vivimos literalmente de prestado en esas primeras épocas. La época, yo te diría de oro, la primera gran época de oro de México es en 1925, que tenemos todos los descubrimientos de la faja de oro, Veracruz principalmente. Esos grandes descubrimientos nos aguantaron prácticamente casi cerca de 40 años, hasta 1971. Y en 1971, Enrique, viene el primer Pemex Proa. En 1971 la deuda de Pemex se vuelve deuda nacional. De 1971 a 1974 México importa petróleo porque ya no teníamos. O sea, que se acaban un poco, digamos, estos yacimientos extraordinarios de Veracruz. Sí. Y todavía no aparecen, lo vas a decir, los extraordinarios de Campeche. Exactamente. 1971 es el año clave, es el año donde el modelo revolucionario se acaba y de pronto empezamos a aprender otras cosas. ¿Qué encontramos en 1971? Encontramos primero los campos petroleros de Tabasco y de Chiapas, los de Cactus y Reforma. Y eso literalmente hace que nuestra producción, que estaba en cerca de 200,000 barriles, aumente casi a más de 500,000. Me voy a detener aquí un segundo porque es una parte importante de nuestra conversación. ¿Qué está ocurriendo en Tabasco en 1971? Hay un pequeño joven llamado Andrés Manuel López Obrador que trabaja en el Instituto Nacional Indigenista, y en ese momento Tabasco de los 70s es prácticamente tierra de nadie, está salto de mata, no hay realmente ningún tipo de desarrollo. Vienen estos nuevos descubrimientos y literalmente un joven, muy joven, Andrés Manuel López Obrador, ve que de la nada nacen ciudades. En 2 años, Cactus, Ciudad Pemex, llegan hospitales, llegan escuelas, pavimentación, los empleos mejor pagados de todo el país, los de la industria petrolera, y obviamente por eso Andrés Manuel tiene una idea vivencial. Sí, se queda con una idea, pues eso, como bien dice la palabra, vivencial, Sí. de a mí me consta. Yo lo vi. Yo viví como mi estado de ser un estado ganadero, agrícola, ¿no? Pero no industrial. Se transformó, evolucionó, y luego pues, de manera así como con una lógica fallida, luego entonces, si lo volvemos a hacer, nos va a ir a todo dar. Eso explica cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en el 2019, perforar no tiene ciencia, pongo un popote y saco petróleo. Bueno, y si no, pregúntale a los del Huachicol, no tiene ciencia. Pongo un popote y saco petróleo. Regresemos un Entonces, poco al 71. Regresemos un poco Y a la entonces historia. dices, en esos momentos México se acaba el modelo exitoso y empieza a tener problemas porque empezamos a importar petróleo. Sí. Ok. Sí, del 71 al 74. Pero en el 71 también encontramos algo muy interesante, que es precisamente el petróleo en la sonda de Campeche. Encontramos que hay petróleo en el mar. Y sí, efectivamente encontramos, la historia lo habla muy bien de aquel pescador Rudecindo Cantarell, que se encuentra sus redes de pesca manchadas de chapopote. Fíjate de qué nivel tenía que ser la riqueza de esos pozos para que saliera del mar, ¿no? Hoy le podemos, empezar a salir. Hoy le podemos platicar a la gente. Cantarell, o en ese caso el Pilar de Acal, es el 5º campo más grande en la historia de la humanidad. En la historia del mundo. Sí. Ese campo eventualmente para 1979 lo explotamos, empieza ya a producir. Pero ocurre un fenómeno muy interesante en la segunda mitad del sexenio. Y déjame irme nomás un poquito antes, porque lo quiero también vincular a lo que significó, déjame quedarme antes del 71, lo que significó para esta época de México de crecimiento, de industrialización, de la época del México del desarrollo estabilizador. O sea, ¿qué tanto en ese entonces, luego hablamos después, qué tanto en ese entonces también el petróleo fue una arma
para tener recursos, para hacernos de divisas, para poder estar importando otras cosas, para industrializar a México, para desarrollar zonas, ¿no? Este es uno de los puntos más importantes que estás hablando. Uno de los temas, razón precisamente de la primera quiebra de Pemex en el 71, es que de 1958 a 1971 los precios de los lubricantes y combustibles en México estuvieron parados por decreto. Industrializamos al país a base de tener combustibles extremadamente baratos. Subsidiados. O sea, y esa cuenta se va acumulando, claro, y se va acumulando, y se va acumulando. Tenemos la gran migración del campo a las ciudades, y obviamente empieza a tener más consumo de diésel, de combustóleo, de querosenos, gasolina. Eventualmente eso, la cuenta se la vamos echando a Pemex, y se la echamos a Pemex hasta que revienta en el 71, efectivamente. Pero digamos, y también siempre he pensado que en México no hemos tenido el nivel de tasa impositiva que debiéramos de tener los mexicanos. O sea, no pagamos los impuestos que debiéramos de pagar porque teníamos a Pemex. Sí. O sea, también políticamente siempre es más atractivo no tener que ofender a la gente subiendo impuestos si tengo a alguien que me los está dando, ¿no? Y de esa manera también pues descapitalizas a una empresa. Ahorita vamos a llegar a ese porque el punto más extremo de lo que estás diciendo viene hasta el 94. Okay. Pero estamos ahorita entrando al 71, al 79. Un periodo interesante que es crucial para entender lo que fue la década perdida de los 80s. Para desarrollar Cantarell nos endeudamos. La deuda externa mexicana se cuadruplicó de 1975 a 1979. ¿Por qué? Porque como íbamos a tener tanto petróleo, pudimos conseguir muchísimos créditos de todos lados, nos dieron dinero y que en ese momento de la geopolítica, quien tiene el petróleo tiene el poder. Y eran las épocas, además, y también digo, creo que es importante porque luego mucha gente de esa época habla nada más. Y se quedó en esa época. Mucha gente se quedó en esa época y mucha gente habla de esa época, yo siempre digo, como echándole la culpa al oncólogo, ¿no? Del tratamiento y no pues, el cáncer. Sí. Eran las épocas también de los países petroleros, sí. Como tú dices, los petrodólares, sobraba dinero de los países árabes y venían a los mexicanos a decirle, oye, mano, pues si tú de allá tienes petróleo, ten, ¿no? Sí. Y pues aquí en México, en ese entonces, pues claro, se juzga luego a distancia, pues el gobierno dijo, pues toma, ¿no? Exacto. Y esa es la forma. Aquí hay que entenderlo. El dato más importante es que el desarrollo de Cantarell se financia cuadruplicando la deuda externa. Y sí, eventualmente íbamos a tener tanto petróleo que íbamos a poder repartir la riqueza, administrar la abundancia. Pero viene 1981. ¿Y qué ocurre? Los precios del petróleo se desploman a cerca de $10 y las tasas de interés se disparan. México se queda empezando a producir petróleo y con unas cuentas prácticamente sin poderlas pagar. ¿Qué vimos? En el 81 inflación y crisis, 82 otra crisis, 86 otra crisis, 89 otra crisis, la famosa década perdida. No, y además pasar de una economía, que también es el tema, el petróleo llegó a representar, no sé, el 70, el 82% de todas las exportaciones, ¿no?, del país. Era una economía monoexportadora, una economía donde cuando menos el 40% de los ingresos del gobierno. Eso viene después. En ese momento, en el 82, es más del 77%. Fíjate, ¿no? Entonces, fíjate cómo sales de una crisis, cómo le haces como país para pasar de un país que exportaba el 70% y era petróleo, a que ya no va a venir de ahí, sí, a donde dices que el 70% de los ingresos del gobierno. En 1982. ¿No? Donde, pues prácticamente para efectos prácticos te quedaste también sin ingresos. Sí. Pues por eso luego la crisis, insolvencia. Por eso la crisis luego de recuperación, pues es tan larga. Sí. Y ahí cuando se habla del periodo neoliberal, es el periodo de apertura. Pasamos justamente a tener una economía totalmente petrolizada a tener una diversificación. Primero el 86 con la entrada al GATT, eventualmente a la Organización Mundial de Comercio y eventualmente que deriva ya hasta el 94 con el Tratado de Libre Comercio. 94, otro año de crisis, pero que ocurre un fenómeno muy interesante y ahora sí es donde Pemex se vuelve el baluarte, valga la expresión, de las finanzas públicas. ¿Por qué? Se introduce con la preservación, o en ese caso la importancia de las finanzas públicas, que Petróleos Mexicanos tiene que pagar el 60.8% de sus ingresos. De ingresos. De ingresos, no de ganancias, no de utilidades, ingresos. De ingresos, y eso, el 60 y eso por concepto de ¿qué? ¿De derechos? Sí. Sí, esa era ¿Eso es la renta? Esa es la renta petrolera. ¿No? Porque dices, el petróleo no es de Pemex.
El petróleo es de la nación. Exactamente. A Pemex le damos, digamos, el monopolio de la explotación, Exacto. pero tú le tienes que pagar a los mexicanos lo Sus que estás recursos. haciendo. Exactamente. Entonces se dijo en 60. En 60.8. Y ahí viene lo de los famosos excedentes que tanto se ha hablado. Si el precio estaba por arriba de lo que se había presupuestado, el 100% de esos ingresos extras también iban para el gobierno. Y efectivamente ocurre. En lugar de que hablemos de una gran reforma fiscal que diversifique la entrada de dinero para el gobierno, pues a Pemex le vamos a cargar un poquito más la mano. Y Pemex, siendo uno de los hijos predilectos del gobierno, pues no se va a quejar. Y obviamente estuvimos expoliando a Petróleos Mexicanos hasta dejar una situación donde no tenía dinero para invertir. El peor ejemplo ya ocurre hacia 2005. O sea que digamos, también para ser autocríticos, porque no vale, no puedo uno criticar. Si a una empresa petrolera, pues tú le tienes que dejar una parte muy importante de sus recursos para reinvertir, para modernizarse, en fin, para explorar más. Y en cambio, pues si te vuelves un gobierno, ¿verdad? Que le estás quitando todo el dinero que puedes porque no quieres subir impuestos, porque vienes de una crisis, sí, porque estás pagando deudas bancarias, en fin, estás haciendo muchas cosas. Sí. A Pemex no le dejas los recursos necesarios, ni le dejas la libertad de operación, porque es correcto. Tú puedes tener a un director en Pemex, pero pues el que mandaba normalmente antes era pues, el sector de Hacienda, ¿no? Efectivamente, lo acabas de describir exactamente lo que ocurrió. Esa situación, por ejemplo, ya llegamos hacia la parte del 2005, donde ya hay un momento donde Pemex, para poder cumplir con sus metas, en este caso de fiscales, pues tiene que salir a emitir deuda para pagar sus propios impuestos. Ya no era una utilización productiva de la deuda. O sea, qué cosa tan absurda y ridícula que es que yo me endeudo para pagarle al gobierno. Así es. ¿No? Y el gobierno además encantado. Claro, porque en ese momento estamos hablando ya de la administración de Vicente Fox. El gobierno empieza a hacer un manejo muy prudente en lo macroeconómico, pero debajo del agua está pasando que endeudamos a Pemex para que luzca mejor el gobierno. Sí, lo mismo, son las mismas finanzas porque es una empresa estatal. Exactamente. Eso es muy importante porque ya llega 2008 con el presidente Felipe Calderón y se empiezan ya a cambiar algunas cosas. Ahí, por ejemplo, de las cosas más importantes, se quita este régimen totalmente confiscatorio para Petróleos Mexicanos y se pone un régimen donde sí va a poder reconocer una parte de costos, sí pagar una parte de renta, hay que asegurar la estabilidad de las finanzas públicas, obviamente, y después poder capitalizar a Petróleos Mexicanos. Es en este periodo donde también se utiliza la deuda, sí, también crece de una manera importante, pero es donde Pemex empieza a hacer de todo, empieza a explorar cosas en aguas profundas, empieza a hacer algunas cosas en modernización en sus refinerías, hace grandes programas también para ir haciendo reducción de emisiones. Aquí es donde el dinero se utiliza efectivamente de manera productiva. Ahora déjame irme más un poquito atrás y acuérdate la fecha en la que te detuve. Pues sí, pero también Pemex, porque la época que yo también recuerdo, de los 80s, ¿no? De la administración de la abundancia, los líderes sindicales, los excesos, la corrupción, el crecer de manera increíble en el número de personas, las prestaciones, o sea, también este tema de, pues los monopolios abusan, los privados y los públicos. Entonces también el no haber permitido, yo creo sí un poco como autocrítica, y hoy, el no permitir también la competencia Pemex, pues también te hace en ese sentido poco eficiente. O sea, ¿cuántos, y no me voy ahorita al presente, ¿no? ¿Cuántas personas realmente necesitas para administrar algo? Pues no importa, no tenemos alternativa, no hay competencia, no hay referente. En fin, entonces también en estos años que pudimos haber incorporado competencia, pues también este discurso también nacionalista de la época del presidente Cárdenas, también este mismo personaje del que hablaste en Tabasco, también qué daño, ¿no? Porque, ¿por qué no abrir la competencia también a Pemex para el bien de Pemex? El bien de Pemex. Yo te diría de que ahí es donde está la maldición, y hay que llamarlo así, la maldición que fue Cantarell. Cantarell, costos de extracción de menos de $3. ¿Y lo vendías a? 87. Imagínate, o sea, te cuesta $3 sacar un barril de petróleo, $3, sí, y ese lo vendes a 80. Sí. No, pues qué maravilla, se alcanza para todo. Para todo. Para y todo, para ¿no? todos. El cuerno de la abundancia. Pero ahí ocurre un fenómeno... Por un ratito, por cierto. No, porque aquí el gran problema de esto, Enrique, es que también cosas... Y yo por qué digo la maldición, porque no es una cosa de una ocurrencia, sino de un efecto que todavía se siente hasta hoy. Pemex se enfocó en lo más sencillo.
sigo sacando Cantarell, sigo sacando en campos alrededor de eso, después descubro Kumalopsap, pero no me voy a hacer nada que sea difícil, Claro. porque no tengo necesidad de hacerlo. Con esos márgenes. ¿Por qué voy a hacer una refinería? ¿Por qué voy a meter la petroquímica cuando esos 10, 20 millones de dólares voy y hago otro pocito que me cuesta 6 millones de dólares y voy a estar sacando 80? No tiene ninguna lógica. Si a eso le agregamos el tema que estamos expropiando prácticamente todos los recursos de Pemex, pues obviamente la Secretaría de Hacienda va a preferir que tú sigas sacando más petróleo y no le metas ni a las refinerías, ni a la refinación, a nada. Ahora hubo intentos, ¿te acuerdas? Y creo, no sé si en la propia administración del presidente, creo que fue Calderón, también de reformas para la petroquímica. Sí. Otra vez repito, para permitir que otras personas entraran, y no se puede, porque esto es así, sacrosanto. Incluso, pero es importante porque sí, una parte del mito cardenista todavía vive, pero hay cosas a veces mucho más digamos que del diario. ¿Y a qué me refiero con eso? Es muy normal que a Pemex, por ejemplo, no solamente le pidamos ser una empresa petrolera o de hidrocarburos. Muchas veces, en algunas ocasiones, se ha vuelto también un tema de garante de gobernabilidad. Déjame darte ejemplos en Oaxaca y sobre todo en Veracruz. De pronto, en algún pueblito cerca de Tuxpan, digamos Nautla, la gente está muy inconforme. Y de pronto el presidente municipal le habla al señor gobernador, se me está alborotando la gente, el señor gobernador le habla al secretario de Gobernación o al presidente de la República, le hablan al director de Pemex y van y a la gente le regalan 2 pipas de diésel marino para que la gente se calme. Cuando tú multiplicas este tipo de ejemplos a lo largo de todo el país, cuando de pronto te dicen, oye, en un estado como Durango, Nayarit, Pemex nos vino a regalar asfalto. Todo esto son pequeños costos, digámoslo así, o robos hormiga a la propia petrolera en pro de la gobernabilidad y estabilidad social del país. Algo que obviamente cualquier empresa petrolera privada o pública te diría, oye, ese no es mi función. O sea, yo esto se los doy, pero ¿quién me lo va a pagar? Sí, claro. Simplemente... No, y además me distraigo, mi gente no está para eso y yo estoy para esto otro. Y empiezas a hacer de esa dependencia pues, una confusión de mandato, ¿no? Absolutamente. Una confusión de mandato. Y eso es importante porque es algo que todavía hasta el día de hoy ocurre. Hoy, por ejemplo, en Pemex tiene su programa de atención a comunidades y medio ambiente, el PACMA, que a partir de esos criterios pues sigue repartiendo hidrocarburos, obra, equipo, donaciones, muchas veces de eso de muy poca manera transparente. Nos has ayudado, y podríamos ir al detalle, pero nos has ayudado a dar un repaso también para dar una visión más justa de Pemex, pero también este tema de la distorsión. Pemex hoy, ¿qué oye uno? Pues que debe 100 mil millones de dólares, que le debe a los proveedores otros 20 o 30 mil millones de dólares, que tiene tronadas a empresas en los estados de Campeche, ¿no? Porque no paga a los proveedores, que hoy pareciera ser que hoy recibe más recursos de la Federación que la que nos da, que el nivel de producción de barriles de petróleo es muy bajo, 1,5, 1,6, y que además ya es una economía donde el petróleo no representa más del 6% de las exportaciones, o sea que no somos un país petrolero. Estamos en la época, a pesar de Trump, de las energías renovables, del cambio climático. Primera pregunta, y voy luego hacia la propuesta de la presidenta. ¿Qué debiera hacer Pemex hoy? Porque obviamente Pemex tiene un rol, pero no me imagino que ese rol sea el del Pemex de los 30s, el de la economía, digamos, energética y petrolizada. Pero ¿qué debiera hacer Pemex hoy? Y de una vez te pregunto, el planteamiento de la presidenta, si nos puedes decir en 2, 3 líneas, ¿en qué consiste y es oportuno o no? ¿Está a la altura del reto o no? Okay. Bueno, hagamos rápido un diagnóstico de Petróleos Mexicanos. Efectivamente, las cifras son así. Deuda financiera de más de 97 mil millones de dólares. Pasivos laborales por arriba de los 70 mil millones de dólares. Deudas reconocidas a proveedores de más de 22 mil millones de dólares. O sea, ya llevamos 200 mil. Es poco más de 200 mil millones de pesos, efectivamente. De dólares. De dólares, exactamente. De dólares. Ahí llevamos 200 mil. De dólares. Comparativamente, típicamente Pemex gana de ingresos poco más de 75 mil millones de dólares. Estamos hablando de más del doble. Habiendo dicho eso, ¿dónde está el problema de Pemex?
que hoy Pemex pierde con el modelo de la soberanía energética, que no es otra cosa que la sustitución de importaciones de gasolina y diésel, Pemex está destinado, garantizado a seguir perdiendo dinero. Y nomás para 2 segundos ahí para explicar otra vez. Si ya no son los márgenes de $3, ¿a cuánto vale hoy sacar el petróleo? ¿A cuánto está el petróleo? El petróleo estamos ahorita a $67, 67. pero hoy ya nos cuesta casi $20 sacarlo. Entonces de 3 pasamos a 20, 67. Ahí tienes un margen, ¿no? Sí. De estos $47. Sí. El problema del modelo económico de Pemex, dirían ellos, pues te estoy haciendo caso, Gonzalo, tú me dijiste que en el pasado estuvo mal, que no invirtiéramos en la petroquímica, que no invirtiéramos en la refinación. Te estamos haciendo caso, Gonzalo. Por eso estamos decidiendo usar estos 47 de margen para invertirlos a producir gasolinas. Y bueno, perdemos, pero pues estamos haciendo lo que tú dices, que es diversificar. Perdemos en la refinación, ¿no? Sí. Perdemos todo lo que ganamos. De hecho, fíjate, qué bueno entrar quizá por ese enfoque y vale la pena que entremos. En Pemex en ese momento tiene poquito más de 320 campos. El problema es que 16 campos, el 0.5%, nos produce la mitad de la producción petrolera del país. En otras palabras, tenemos muy pocos campos que nos producen mucho petróleo y tenemos cientos de campos que producen Muy lo poquito. mínimo, menos de 100 barriles diarios. Obviamente una cosa infinitamente chica. ¿Qué significa? Que estamos sesgados. En el momento que nuestros campos más grandes empiezan a declinar, que ya está ocurriendo, no tenemos nada que lo sustituya. Claro. Segunda, todos los demás campos chiquitos son cosas que tienen costos de producción por arriba de los $50. Cuando le metemos los impuestos, perdemos dinero en el petróleo. Aún en la exploración. Sí. Interesante, esa parte no la había pensado. Sí. O sea, en esos campos chiquitos también son perdedores. Sí. También perdemos ahí. Así es. Después nos vamos a la parte de la refinación y efectivamente el abandono del cual la platicamos antes nos lleva a que aventarle $100 millones no resuelve nada. Y hablemos específicamente, porque aparte la conozco muy bien, la refinería de Madero. La refinería de Madero, para poderla echar a andar de manera constante y rentable, tendremos que meterle entre 4,000 a 5,000 millones de dólares. El gran problema es que en todo el sexenio anterior, cuando se relanzó la refinación, apenas le metimos poquito más de 300 millones. 300 a esa, que necesitaba 4,000, pero le metimos 20,000 a Dos Bocas. Exacto. ¿No? O sea, dices, sí. Pero es que yo de chiquito vi que la el petróleo... tendremos que hacer incluso otro programa, Enrique, acerca de la eficiencia del gasto. Un Pues un tema esencial para poder hablar incluso... Antes de hablar de impuestos, sí, hay que hablar del gasto. Absolutamente. Hablar de que vamos a subir impuestos sin revisar el gasto es hasta inmoral, sinceramente. Es criminal. Es criminal. Habiendo dicho eso, la siguiente rama, precisamente en la refinación, perdemos aproximadamente, para darte una idea, cerca de $14 por cada barril que producimos. Perdemos. Meter petróleo rentable a la refinería es perder dinero. Y por eso, así de simple, porque no necesitamos ser unos genios ni mandar cohetes a la luna, si ese modelo continúa, exacto, que es lo poquito que aquí sacamos, porque cada vez sacamos más poquito, sí, pero lo poquito que aquí sacamos lo metemos hoy en día en un modelo perdedor, no tiene solución Pemex. No. Por más que nos digan que salió un nuevo modelo de financiamiento donde le habremos pagado la nota a los banqueros de inversión para que nos trajeran el chistecito, así el modelo no tiene futuro. Así es. El plan de la presidenta, ¿cambia algo con respecto a esto que está pasando? No, pero aquí te puedo decir de que al menos el diagnóstico entendió al menos lo prioritario de lo urgente o lo urgente de lo prioritario. Lo urgente es que Pemex debe mucho dinero y no tiene dinero. ¿Quién tiene que hacer? Tienen que salir a pagarle las cuentas a Pemex. Pues esa es su manera de verlo. La otra, déjame ser un poco cínico. Tu acreedor, tú le prestaste dinero a esta empresa, ¿sí? No tiene formalmente garantía del gobierno mexicano, ¿sí? Entonces, ni modo, pues tú le prestaste dinero a esta empresa y ¿qué me voy a andar yo preocupando de pagarte? Tú analizaste el riesgo, yo te presté, no te pago. O sea, yo lo que un poco a donde voy con el cuestionamiento hacia lo que dijiste, la prioridad no es resolver el problema de los acreedores. La prioridad es que el modelo económico no siga siendo perdedor, porque es que si no, no está resolviendo nada. Es que hay un problema, Enrique. El default de México, en fin. No, lo que pasa es que una parte de la deuda de Pemex tiene cláusulas de cross default.
Si Pemex incumple sus pagos, automáticamente es un evento de incumplimiento sobre la deuda soberana. Y entonces enfrentar los 97,000 millones de dólares de Pemex, estaríamos enfrentando poco más de $250 billion. Sí, pero haz de cuenta, lo único que yo digo es pagarle las cuentas al hospital en terapia intensiva, en donde te estás desangrando, y darle prioridad al pago de las cuentas que a que te pongan el torniquete, pues tampoco es solución, ¿me explico? Es No, un poco totalmente. lo que voy. O sea, No. oye, es que está resolviendo lo financiero, pero ya le pusiste el torniquete o se sigue desangrando. Ya le pegas. Y fíjate, vale la pena incluso que lo pongamos con cifras para que entender la dimensión del problema financiero. Y ahorita te voy a decir por qué es lo urgente sobre lo prioritario. Claro. Pemex en el año 25, 26 y 27, los siguientes 3 años, tiene que pagar más de 44,300 millones de dólares. Son sus vencimientos. Son sus vencimientos de deuda ya con intereses. Vimos justamente en este rescate donde viene el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda estas notas precapitalizables, donde se van a meter cerca de 12,000 millones de dólares para este año y el año siguiente 2026, como anunció la presidenta. Se anuncia otro programa de poco más de 10,000 millones de dólares a través de Banobras, Bancomex y otras bancas de desarrollo para poderle pagar una parte de las cuentas a los proveedores de Pemex. Y entendemos entonces a que esto nada más cumple o salva la herida de corto plazo. Paga la cuenta para que siga el enfermo mañana. Ya mañana resolvemos cómo se cura. Aquí es donde entramos al problema más grave, Enrique. Y es un tema de capacidades, lo que el dinero no puede comprar. Hoy, ¿qué ocurre? Hoy nos damos cuenta que Petróleos Mexicanos no tiene experiencia alguna en aguas profundas. Que es de donde también, para compartir con el público, yo sigo oyendo que se puede hacer algo en tierra, Sí. pero algo. Sigo oyendo que aguas someras algo, pero todo parece indicar que tenemos que ir a nadar más profundo para sacar petróleo. Y no tenemos ni esa experiencia ni tenemos esos recursos. Y es ahí donde el problema, que las soluciones que quiso ofrecer la administración de la doctora Sheinbaum, pues por desgracia nos damos cuenta que es una cosa que funciona muy bien en el papel, pero al llegar a la práctica esto no va a funcionar. Y lo podemos asegurar que no va a funcionar. A ver, si no toca el modelo de la refinación, yo también aquí aseguro que no va a funcionar. Sí. Y lo único que puedo asegurar es que tu dinero, el mío y el de los contribuyentes, se va a ir a rescatar una cosa que a mi juicio no representa hoy en día la unidad nacional. No, para nada. Ni representa un factor relevante para la economía y está siendo un hoyo negro que se está chupando los pocos recursos que tenemos. Entonces, más bien me parece un problemón. Déjame ponerle cifras a todo lo que acabas de decir. ¿Cómo nos fue de 2019 a 2024? Todo lo que fue la administración del presidente López Obrador. Petróleos Mexicanos perdió más de 91,000 millones de dólares. Tan solo... Fíjate, el equivalente a su deuda Sí. en pérdidas. Tan solo en el año 2024, el año prácticamente de mayor rescate, Petróleos Mexicanos perdió 38,500 millones de dólares. Para el público más joven, pudimos haber comprado Twitter a precio de mercado. Pudimos haber comprado... Es bueno. Pudimos haber comprado... ¿Por cuánto? ¿Por los 90 o por los 30? Por los 30. O sea, por 30 Por mil. 38. Por las pérdidas de un año, Por 38. pudimos haber ido a comprar Twitter. Sí. Pudimos haber, con esos 38,500, pudimos haber comprado United y Ford Motor Company. Caray, a precio de mercado. ¿Cómo se nos fueron? Pudimos haber comprado, en términos de refinación, pudimos haber comprado cerca de 18 refinerías, lo cual México sería el tercer país más grande de refinación del mundo. Es increíble, es increíble. Vamos a poner en temas más mexicanos. Si Pemex no hubiera perdido un solo centavo, hubiéramos podido duplicar los programas sociales, Enrique. De ese tamaño fue la pérdida que tuvo Petróleos Mexicanos. Y sigue siendo el mismo modelo anterior. Es ridículo. Yo ya no sé si es ignorancia, que es muy ofensivo, Necedad y soberbia. necedad y soberbia, o, perdóname, o lo que estamos viendo con la Armada y los marinos en la parte del Coachicol. O sea, yo tanta ideología no la creo. No. Yo también creo que es una manera de disfrazar la corrupción. Absolutamente. Porque es más fácil estar teniendo corrupción de las empresas públicas con toda esta opacidad que hoy tienen y la disfrazas de la soberanía. Y por cierto, acuérdate que con los neoliberales todo esto era una cosa espantosa. Caray. Déjame vamos a cerrar todo el círculo. Déjame hablarte un poquito más de por qué se pierde dinero en la refinación. Se pierde dinero de dos formas. Bueno, mejor dicho, de dos sumas. Una, al transformar el petróleo en productos refinados. Ahí se pierde dinero.
Pero después, en este avance justamente que vimos en la administración del presidente López Obrador de tratar de rescatar la marca Pemex, que estuviera y fuera omnipotente y omnipresente en toda la República, Petróleos Mexicanos empezó a ofrecer descuentos extremadamente agresivos a sus distribuidores. De los cerca de 13,000 gasolineras que hay en todo el país, 99% son privadas. Petróleos Mexicanos solamente tiene 500 de su propia operación. Habiendo dicho eso, y ellas, todas privadas, pueden elegir si se van con alguna marca privada, nacional, extranjera, o quedarse con Pemex. Lo que Pemex empezó a hacer es de que yo te empiezo a ofrecer descuentos de $1. ¿En la venta de las gasolinas? En la venta exactamente de gasolinas. Vamos a decir que tú me compras 100,000 litros al mes o a la semana. Yo te voy a dar $1 de descuento o $2 o ya $3 de descuento sobre cada litro que tú me compres. El gran problema es que ese descuento significa que Pemex termina subsidiando al gasolinero deja de ganar. Para que pueda llevar la marca Pemex. O sea, fíjate, pero además fíjate qué absurdo. O sea, si justamente el tema de la apertura para permitir la importación de las gasolinas, pues entre otras cosas que el consumidor pueda tener una gasolina más barata, sí, pero sin subsidio. Así es. ¿No? Entonces ahora resulta, esa no me la sabía. Otra de las monadas de Pemex es: yo te subsidio para que sigas usando mi marca. Sí. Para que aparezca Pemex. Así es. Y en aunque sea privada. Exactamente. Y eso es súper importante decirlo, porque cuando hemos visto en el discurso oficial que los gasolineros son los malos y los que suben los precios, incluso ahora que se ha hablado tanto del famoso acuerdo de $24 en la gasolina magna, es Petróleos Mexicanos diciendo: a ver, ustedes quédense en 24, yo te voy a dar mayor descuento todavía. Que no es una forma diferente de lo que pasaba en el régimen confiscatorio. Que el público no vea la diferencia de precios, pero al interior Petróleos Mexicanos sigue perdiendo dinero. Para ir cerrando, entonces, de lo que yo desprendo, pero tú me pones en tus palabras, o sea, es relevante lo que estamos haciendo en materia financiera, porque es relevante y sobre todo por el riesgo del contagio que tiene sobre la deuda mexicana, pero no estamos resolviendo el problema de fondo, que es la generación de pérdidas de Pemex. No. Y si eso no lo estamos cambiando, pues entonces seguiremos teniendo un país donde en lugar de meterle a los médicos, a las medicinas, a las enfermeras, a los policías, a los maestros, a los baches, ¿sí?, a la infraestructura, se lo metemos a Pemex en un modelo perdedor. Absolutamente. Déjame darte una cifra, ahorita que salieron ya los números de presupuesto. El presupuesto que le vamos a dar a Pemex es mayor que el de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues ¿para qué quieres gente educada, verdad? Exacto. O sea, en la economía del conocimiento lo que importa es el petróleo. Segundo punto, quizá de los más importantes. Que muchas veces no hay que ver el momento actual, sino la trayectoria. A veces tomar una fotografía no nos dice del contexto. A veces por eso funciona mejor el video o ver hacia dónde van las cosas. Hablamos de dónde está Pemex hoy en producción. Hablemos rápido de nuevo la historia. En el 71 estábamos en 300,000 barriles, subimos a 500,000, llega 1982 y México ya produce 1.5 millones de barriles, que llega hasta un pico de 3.3 millones en el 2003, y a partir de ahí, que es nuestro pico, para abajo. 2018, tenemos 1.8 millones de barriles diarios. 2024, 1.5 millones de barriles diarios. 2025, 1.37, 1.370.000 millones de barriles diarios. Con esa trayectoria, Enrique, es muy posible que en algún momento, a finales... ¿Estamos debajo del millón? Del 2027. Sí, claro. Exactamente, vamos a tener cerca de una producción de 1 millón de barriles. Y tenemos un problema. Para 2027, la refinería de Dos Bocas va a estar muy cerca de estar operando al 100% de su capacidad. Y nada más lo que vamos a requerir de petróleo para mandarlo a las 7 refinerías va a ser 1.2 millones de barriles. O sea, tenemos que importar. Es muy probable que a la presidenta Claudia Sheinbaum le vaya a tocar la importación de petróleo. No de gasolinas. No de gasolinas, sino de petróleo para poder darle de comer a Pemex, a la refinería. A la refinería y mantener el modelito. En algún momento o se van a tener que abandonar el sueño de la soberanía energética heredado de la administración anterior, o ser la presidenta a la que se le acabó el petróleo. Pues sí. Dejamos tus reflexiones así. Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Enrique. Gracias. En blanco y negro, con Enrique de la Madrid.